Estudiantes, muy buenos días. A continuación les haré la explicación de la guía número 2 de matemáticas, la cual corresponde al segundo eje temático. Lleva por título monomios y polinomios. Pero antes de hablar de polinomios debemos dejar claro que este tema está enmarcado en el tema de las expresiones algebraicas. Ya teniendo definido expresión algebraica y sus términos, empezaremos a hablar de los monomios y los polinomios, y en guías posteriores a trabajar las operaciones entre ellos. Entonces, como les decía, una expresión algebraica en pocas palabras es la combinación que se da entre letras, números y signos de operaciones. Las letras representan cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. ¿Qué pasa? Que si tenemos, por ejemplo, 2x, como lo tenemos aquí, ese x representa pues un valor desconocido, que si yo lo reemplazo con un valor, pues me dará un resultado. En este caso, ese 2x es una representación algebraica que está formada por el número 2 y la letra x, y que se lee como el doble de un número. Por ejemplo, si yo reemplazo esa x por 4 y multiplico 2 por 4, sería 8. Quiere decir que sería el doble de 4. Por eso es que se dice que tiene letras, números y signos de operaciones. En este caso, aquí hay una multiplicación. En cuanto a sus términos, los tenemos aquí. Tiene un signo, sea negativo, sea positivo, un coeficiente que hace referencia al número, la parte literal, que es las letras, pero también incluye los exponentes. En este caso la parte literal sería x a la 3, pero si en otro término yo tengo, por ejemplo, x a la 3, y a la 5, z a la 8, todo eso sería mi parte literal. No solamente son las letras, incluye también los exponentes. Eso fue lo que les dejé aquí, pues les definí signo, coeficiente, exponente, parte literal y grado. El grado, en un término con respecto a cierta letra o a cierta variable, es el exponente de esa letra. En el caso de nuestro ejemplo, el grado de este término sería 3. Entonces, ya hablando de monomios y polinomios, ¿qué pasa? Que si tenemos un solo término, como este de aquí, eso lleva el nombre de monomio. ¿Por qué? Porque un monomio es una expresión que consta de un solo término, en el cual el coeficiente es un número real y los exponentes son números enteros mayores o iguales que 0. Y sus elementos son los que ya les nombré anteriormente, el signo, el coeficiente, el exponente y la parte literal. Aquí les mostré 3 ejemplos: un solo término, aquí también tenemos un solo término solamente que tiene dos variables en su parte literal. Y aquí pasa lo mismo, la diferencia de este es que no tiene exponente, pero sigue siendo una expresión algebraica. Les coloqué las características que tiene un monomio. ¿Qué pasa? Que un monomio tiene un grado absoluto y un grado relativo. Ese grado absoluto, pues básicamente es la suma de los exponentes de las variables. Ejemplo, aquí sería 5 porque solamente tengo una sola variable, pero acá como tengo dos variables yo sumo esos exponentes. 3 más 9, 12, que quiere decir que el grado absoluto de un monomio en este caso sería 12. Y el grado relativo si es con respecto a una variable. Si yo te pregunto en este caso, con respecto a x sería 3, pero si te lo pregunto con respecto a y sería 9. Y los monomios son homogéneos si tienen el mismo grado absoluto o son heterogéneos si tienen diferente grado absoluto. Les recuerdo que el grado absoluto es la suma de los exponentes. Polinomios. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la unión de varios monomios, ya sea por sumas o por restas, estas nos determinan los polinomios. Y cada monomio se denomina término. Sin embargo, un monomio pues también hace parte de un polinomio, porque como lo dice aquí la definición, es un polinomio que consta de un solo monomio. Pero hay casos donde hay dos monomios, esto recibe el nombre de binomio. Y si tiene, tres monomios sería trinomio. A partir de 4 sigue siendo también polinomio,
pero los tres nombres específicos son estos. Repito, monomio, binomio, trinomio es también un polinomio, solamente que dependiendo el número de monomios o el número de términos como tal que tengan, reciben estos nombres. Acá les coloqué más o menos lo que se puede determinar en un polinomio. Les recuerdo que acá en los monomios hablamos de grado absoluto y grado relativo. Acá en el polinomio es diferente. El grado absoluto de un polinomio es el mayor grado de los términos de un polinomio. Por ejemplo, observemos este polinomio. 8x a la 5, y a la 3, más 12, y a la 9 menos 7. Dice que el grado absoluto es 9, porque en un polinomio el grado absoluto es el mayor, pues digamos, de los exponentes. El grado absoluto con respecto a cualquiera de las variables. Entonces, como el mayor es 9, ese vendría siendo el grado absoluto de este polinomio. Y es un polinomio porque, si se dan cuenta, tiene tres términos, que en este caso sería un trinomio. Igual que en los monomios, también tenemos grado relativo con respecto a una variable, y en este caso es el mayor exponente que tiene la variable. Por ejemplo, aquí tenemos 24m n a la 3 más 9n. Me están preguntando cuál es el grado relativo con respecto a n. Como aquí yo tengo n a la 3 y acá n a la 1, porque no está, pero es como si tuviéramos un 1, obviamente el 3 es mayor que 1, entonces ese grado relativo con respecto a n es 3. En un polinomio también podemos determinar términos semejantes. ¿Qué quiere decir? Que su parte literal es igual, es la misma. Los coeficientes pueden cambiar, miren que acá es menos 15 y acá es 29, pero si observamos la parte literal es la misma y por lo tanto son semejantes. Y por último, término independiente es el término de grado 0 en el polinomio. Cuando nosotros tenemos un término que no tiene letra, si se dan cuenta aquí es x a la 4, x a la 3, x sola, es como que si aquí tuviéramos x a la 0. ¿Por qué? Porque recuerden que por definición o propiedades de la potenciación, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, obviamente ese x a la 0 no se va a poner. Y ese sería nuestro término independiente, el que no posee variables. Para afianzar un poco los conocimientos de esta guía, les dejé una actividad que consta de 3 puntos. En el primero van a unir una línea con una línea cada expresión algebraica, que son las de la parte izquierda, con el enunciado correspondiente. Les hago un ejemplo. Digamos esta, x más x a la 2. Aquí vamos a suponer que x es un número cualquiera. Entonces, si yo me doy cuenta, es x más ese mismo número que es x al cuadrado. Entonces yo voy a buscar aquí. Si se dan cuenta, lo encontré inmediatamente. Un número que sería x más su cuadrado. Entonces lo que van a hacer aquí en este primer punto es unir cada expresión con el enunciado. En el segundo van a completar la siguiente tabla. Aquí les coloqué términos, o también podemos decir monomios, pero en algunos yo les coloqué el término. Usted va a identificar cuál es el coeficiente, la parte literal y el grado absoluto. En otros solamente les coloqué el coeficiente y el grado absoluto, y a la parte literal la va a crear usted. En otros no les coloqué el coeficiente, usted lo va a colocar. ¿O qué pasa? Que aquí ya yo te di el término, quiere decir que ese coeficiente sería 1. Ya tú tendrías que hacerlo, que aquí el coeficiente es 1, pero en este caso yo no te he dado ni el término ni el coeficiente. Tú le podrías agregar un coeficiente para terminar el ejercicio. Ya esto, dependiendo del dato que se les dé en cada línea, en cada fila, usted lo va a terminar. Y les dejé dos páginas, del libro con sus respectivos ejercicios, que los van a trabajar en el mismo libro. Quizás hay algunos puntos que trabajarán en el cuaderno porque necesitan de pronto un mayor espacio. Les coloqué 2 videos más adicionales a este,
Y les coloco que en la presente guía todo este material corresponde al segundo eje temático, como les dije al principio, que debe estar en el cuaderno. ¿Qué debe estar en el cuaderno? Las definiciones. En este caso empezamos con el título, la definición y que me coloquen los términos. Pues esto es solamente para que usted tenga en cuenta qué significa cada término, pero yo necesito que me coloque la definición y los términos. Que me coloque la definición de un monomio y los ejemplos. Este cuadrito usted lo tiene en el libro, entonces no es necesario escribirlo en el cuaderno. La definición de polinomios y cómo se determinan, esto sí lo van a escribir. Esto no es necesario, también lo encuentran en el libro, solo que yo se los hice de esta manera para que se viera mejor explicado. Y pues la actividad, ya ustedes saben que como les digo en todas las actividades, usted es libre de trabajar si quiere de manera virtual o si quiere a mano, en su cuaderno, en unas hojas de blog. De cualquier forma, lo va a subir a la plataforma en un archivo PDF, les digo PDF porque algunos suben y todo se les corre, entonces trabaja en PDF. Lo escanean y lo suben a la plataforma.